¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme, ¿eh? No, siempre es un gusto, ¿no? Y yo digo, prestar mucha atención a la utilización de camas UTI, ¿no? Y a cuidarse, porque esta cosa de pensar que esto es una gripecita o una gripeciña, como dice Bolsonaro, no es así. No, lo que pasa es que fíjate lo que estabas charlando con Kreplak, que ya los números de infecciones se fueron muy arriba, que directamente, digamos, es demasiado engorroso realmente ocuparse de tener el número aproximado cuando ya, digamos, en realidad la velocidad de transmisión de estas variantes, que ya la Omicron directamente es la que está predominando, obviamente en el término de unos días nosotros vamos a haber tomado contacto, toda la población de una forma u otra va a haber tomado contacto con este último brote y fundamentalmente con la variante Delta y la Omicron. Eso nos va a conferir, viste, cuando estábamos hablando de que seamos entonces una endemia. ¿Por qué? Porque obviamente, inclusive, claro, cuando nosotros lleguemos a la inmunización de rebaño, porque ahora sí somos como todos juntos en un lapso de tiempo X, lo cual a todos nos va a conferir la misma inmunidad. Entonces, cuando vos ya tengas el 75% que tomó contacto con el virus, obviamente ahí los casos van a empezar a bajar. Ahora bien, nuestra preocupación, como dijo Kreplak y lo hemos dicho siempre, es la ocupación de camas de terapia, porque claro, esto nos habla de la posibilidad de colapsar el sistema y obviamente más allá, porque inclusive uno intenta darle a la gente todo el panorama, ¿no es cierto? O sea, hay una faceta que uno tiene que ser optimista porque hay muchos elementos para hacerlo, pero hay otra parte que uno también tiene que ser realista y entonces darse cuenta que, por ejemplo, si no se hubiese tomado la determinación de haber ampliado tanto la disponibilidad de camas, nosotros ya hubiéramos colapsado. Por eso también lo que decía el ministro en relación a la primera y la segunda ola, la proporción de personas que están graves realmente es mucho menor y realmente refleja la potencia de la vacunación en nuestro país. Ahora, más allá de eso, como en el término de 4 semanas, 45 millones de personas se van a ver infectados, aquellos que iban a evolucionar de manera grave y sobre todo por no estar vacunados, lamentablemente van a evolucionar de manera grave y nuestra preocupación es que no tengan lugar. Entonces, cuando no tengan lugar, van a tratarse en otros lugares, pero por ejemplo, ventilar a una persona en clínica médica obviamente no es lo mismo que hacerlo en terapia, No. porque ya el que te va a atender no es un terapista y tampoco lo podemos acusar al médico clínico que va a estar atajando lo que puede para que la persona por lo menos tenga a alguien que le regule el respirador. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, yo querría que la gente tenga claro que no le estamos pidiendo que se cuide para que otro tenga cama. Le estamos pidiendo que se cuide para que no tenga que caer internado. Para eso lo estamos pidiendo. Pero aparte, Gabriela, hay una discusión que no hay por qué darla. La libertad en democracia, en sociedad, es un bien colectivo, no es un bien individual. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces hay que entenderlo una vez por todas y terminar con estos idiotas que intentan instalar un concepto de libertad falaz. Pero eso es demasiado infantil, porque en realidad cuando estos chicos empiecen a enfermar y a morir sus amigos, se van a plantear la libertad en el verdadero sentido. Claro. O sea, yo creo que hay una cuestión acá de boludeo muy grande, que obviamente que es peligroso, porque por ejemplo, nosotros vimos en la segunda ola gente que cuando le decíamos que no teníamos lugar para pasarlos a terapia, te decían resignados, bueno, está bien, lo que pasa es que yo fui un boludo porque yo no hice caso. Y ahí está también lo grave, porque no fueron capaces de decir, yo fui un boludo, le hice caso a la tele, ¿entendés? O sea, todavía se creen que ellos tomaron su determinación y se pusieron, y no se dan cuenta que hubo un gran operativo para que la gente, digamos, se arroje a infectarse, a estar mal, a morirse, para después ser utilizada como bandera
realmente de una política, digamos, de la más berreta que se pueda tener. Bueno, Pero usar la bandera de esto los muertos, o sea, hacer campaña con muertos es algo tremendo. y primero generar que se mueran, ¿no es Claro, cierto? Porque se primero los fogoneó invitan a desde que la política y los salgan. medios. Ahí yo, viste, que digo que hubo un lawfare, en este caso sanitario, ¿no es cierto? Se trianguló perfectamente lo que es la cuestión médica, la cuestión, digamos, de todo un sector que negó, que digamos, da cierta afirmación. Hoy hablabas de la Sociedad Argentina de Pediatría, o sea, bueno, si queremos también nos podemos ir ya directamente, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, que aún hoy no quiere admitir, digamos, realmente que, por ejemplo, la vacuna Sputnik y la Sinopharm son dos muy buenas vacunas que Bueno, realmente porque es Europa debería ideológico y empezar a político. utilizar. Porque es ideológico y Es, político. Y la ciencia se escapa por la ventana cuando entra la política. bueno, es que ahí hay que también, o sea, hay muchas cosas que la gente también, porque los medios también, digámoslo, que en su mayoría, o por lo menos aquellos que forman parte de las grandes cadenas, obviamente también forman parte entonces de esta triangulación, ¿no es cierto? Que ya hasta escapan, vos sabés, que ya escapan también a la pantalla de la televisión, ¿no? O sea, llegan por internet, llegan por el celular, llegan por Twitter. WhatsApp y llegan por la vida real, porque justamente vos fijate la profecía autocumplida de hacer un manejo espantoso en los territorios, como fue la ciudad de Buenos Aires, que es la que peor gestión ha tenido, es la que realmente tiene la mayor tasa de mortalidad, la mayor tasa de infección, la menor tasa de vacunación, digamos, por el tiempo que hace que tiene la vacuna, y sin embargo, la gente los ha votado masivamente y Rodríguez Larreta hasta tiene proyección nacional. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, esta pandemia lamentablemente trajo la, digamos, obligación de pasar todo esto por un tamiz y ver quién va a sobrevivir y quién no. Desgraciadamente, nos hemos puesto nosotros en esta situación y bueno, creo que estamos desgraciadamente próximos a la hora de la verdad. Pero yo creo Porque que es muy importante la lamentablemente, opinión de ustedes, porque ustedes son los que están en la trinchera, los médicos, los que están en la trinchera, que están permanentemente en contagio con el COVID, en contacto, que muchos se han contagiado, estresados de 2 años que fueron tremendos, donde la medicina pública, reitero, demostró que está a la altura de las circunstancias, el Estado demostró estarlo comprando cantidad y millones de vacunas. Me parece que es un buen momento para sentar las bases de una discusión profunda sobre la salud de la República Argentina. Que ya sirva para esto. Ojalá todos estén a la altura de hacerlo, ¿no? Bueno, ahí está el kit de la cuestión en esta situación, porque justamente cuando se plantea todo este proyecto del Sistema Integrado de Salud, a mí particularmente me interesa que haya 2 convidados a la mesa, y uno es el personal de salud, Claro. que no está representado en esta discusión. Debería estarlo. Claro, ni siquiera si estuvieran sentados nuestros gremios, te digo la verdad, estarían absolutamente representada la voz, porque sería el momento de plantear que el ejercicio de la medicina tiene, digamos, sus parámetros. O sea, yo no puedo cambiar ahora, por ejemplo, de patrón y seguir atendiendo por obra social cada 5 minutos. Si yo sigo atendiendo cada 5 minutos, por más que hagamos sistema integrado de salud, no va a cambiar la salud, ¿se entiende? Sí. O sea, lo que es el ejercicio de la profesión, el ejercicio de enfermería, el ejercicio de las especialidades. ¿Por qué hoy la gente está boyando pidiendo un especialista que tiene turno dentro de 4 meses? Porque los especialistas no quieren trabajar más para las obras sociales, porque están cansados, porque ya no hay más especialidades. Porque son mal pagos, porque el tema también es salarial. Exacto. En la discusión hay que hablar de salarios también. Entonces, y el trabajador es el que menos sale. Claro. El trabajador es el que menos cuesta. Y en donde en realidad, si vos de última haces un acuerdo, digamos, porque obviamente cuando nosotros estábamos en la época de Cristina, que ganábamos muy bien en dólares,
Obviamente los compañeros todos querían ahorrar en dólares y viajaban, etcétera, etcétera. Y entonces por ahí podemos hacer un acuerdo, ¿no? Que nos pagan bien y que gastemos la plata acá, que no ahorremos en No, pero vos dólares. sabés que, pero a mí que les paguen bien. Discutir eso, No puede ¿viste? ser que Pero, una enfermera en Capital no esté categorizada como enfermera. Y después van y bueno, le reclamamos a la enfermera que nos bueno, vacune. pero ahí tenés, perdóname, pero ahí tenés entonces la convivencia del gremio, porque esa es una discusión muy simple, que inclusive está en este momento justamente una causa que han presentado algunos gremios en la ciudad, porque tanto nación como provincia reconocen a enfermería dentro del, digamos, de lo que es la carrera hospitalaria. Quiere decir que es solamente una presentación judicial en el foro laboral diciendo, miren, a igual tarea, igual remuneración, Claro. o sea, igual trato. Esto no hay discusión. Sin embargo, por eso te digo, hay un grado de complicidad en determinados gremios que lamentablemente hacen un status quo de los trabajadores. Y por el otro lado, el otro que tiene que estar presente es el beneficiario. Porque si nosotros solamente discutimos quién pone la plata, quién se lleva las cosas, quién hace los gastos, pero no ponemos cuáles son las necesidades reales, cuáles son los mecanismos que llevan, porque vos tenés un grado, cuando vos recibís atención médica en un sistema que va atrás del daño, que no logra Claro. todavía la prevención, y hay determinadas cuestiones, determinadas condiciones que te hacen más vulnerable. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro como es ser transgénero, ¿no es cierto? O sea, ser transgénero te pone en una condición de vulnerabilidad porque ya ni siquiera no te dejan terminar la escuela, no te dejan Bueno, todo terminar eso tus es una discusión que estudios, hay que dar. o sea, no te dan trabajo. Obviamente, ¿a qué médico vas a ir? El médico te quiere atender cuando llegaste a la salita, a la que te abre la puerta, ¿cómo te trató? Entonces, hay todo un trabajo para hacer muy interesante, muy necesario, y que también tiene que ser ejercido desde inclusive las organizaciones que Total. representan estos colectivos para, digamos, formar parte entonces de la administración de los recursos. Eso, mira, me preguntaste algo que a mí me interesa sobremanera y lo vengo No, yo creo que son militando discusiones hace que hay mucho que dar, de tiempo. una vez por todas darlas de verdad en la Argentina, sacándose toda la careta, sentarse con las cartas en la mesa y de una vez por todas discutir los temas profundos de la Argentina profunda, porque seguimos siempre tapando agujeros y queriendo ser fundacionales y nunca fundamos nada. Te mando un abrazo grande, un gusto realmente charlar contigo, ¿eh? No, muchas gracias a vos por darme la posibilidad de charlar un poquito por fuera, ¿no?, de la pandemia. Creo que es un momento, como vos decís, muy importante de reflexión, de acción, de cambios. Todavía falta un poco, no todos hemos aprendido lo que la pandemia nos vino a enseñar y lamentablemente es una clase que no la vamos a poder esquivar, ¿viste? Pero hay que Así que darla, bueno, hay a que dar la todos discusión.